En un vistoso rincón del cementerio de Playa Ancha se encuentra una de las animitas más curiosas de Chile. Una que dicen atiende las súplicas de prostitutas y traficantes, ladronzuelos y lanzas profesionales. Claro que basta echar un vistazo a las placas de agradecimiento para certificar que personas del más variado pelaje le piden favores. De una extraña manera, Dubois, un inmigrante pobre pero culto y de buena pinta, se convirtió en símbolo de los desposeídos y oprimidos. A su favor está que en sus crímenes jamás usó armas de fuego, solo cuchillos de acerado filo. Dicen además que parte de su botín lo regalaba a los pobres. Asiduo visitante del cementerio de Playa Ancha es Danilo Quesada. Danilo es un atípico guía turístico y regularmente lleva a quienes lo contactan a visitar la animita de Dubois. ¿Y tú tienes algún antecedente, ya sea histórico o de algún relato oral, que indique que efectivamente pasó dinero a pobres? Así como relatos no, pero hay muchos registros todavía, te la menciono, la fuente de revista Sucesos de la época, que lo trató muy mal, pero tú ves fotos de la gente que lo iba a visitar. Y ahí están los relatos de la gente que le ayudaba. O sea, según tú, hay registros en la historia de que efectivamente con el dinero que tomó, lo pasó a gente pobre. ¿Lo podríamos sacar por conclusión? Sí. Émile Dubois nació en Francia a mediados del 1800 y fue bautizado como Louis Briard Lacroix. Aunque de él se han escrito varios libros e innumerables ensayos, su verdadero origen sigue siendo un misterio. Según unos, habría sido el hijo mayor de una acomodada familia. Según otros, el vástago de un herrero. O el hijo de un escritor de novelas policiales, de quien habría heredado su afición por la sangre. Lo que sí se sabe con certeza es que a fines del siglo XIX, tras asesinar al capataz de la mina donde trabajaba, escapó de Francia a Colombia. Ahí se hizo pasar por ingeniero en minas, veterinario, profesor de lenguas e incluso cantante de zarzuelas. De Colombia partió a Venezuela y en Maracaibo fue dirigente sindical en las minas. Es necesario, gritó un día en una marcha, que hagamos sentir a los poderosos el peso de estos mismos brazos que se ocupan de desgarrar las rocas. Luego viajó a Bolivia y asesinó a un empresario a quien le sacó el corazón con una daga. La marca de Dubois comenzaba a revelarse. Cuando entró a Chile caminando, en su espalda llevaba 2 muertos y una vida cargada de maldad e intriga. Al despuntar el siglo XX, Dubois transita regularmente entre Valparaíso y Santiago. En la capital intenta usar la mentira de siempre. Dice que es ingeniero en minas, pero no consigue trabajo. Entonces cambia de estrategia. Se compra buena ropa, se manda a hacer tarjetas de presentación y comienza a frecuentar los clubes de la alta sociedad. En 1905 comete su primer crimen en Chile, tras entrar sorpresivamente en la oficina de Ernesto Lafontaine, figura pública y prominente hombre de negocios. El abogado José Miguel Infante, bisnieto de la hermana del difunto, conoce escabrosos detalles del crimen. Ernesto Lafontaine es hermano de mi bisabuela. Fue el primer alcalde de Providencia. Tenían un molino y tenían negocios ahí donde está la Costanera, por ahí tenían un molino grande. Fue un dolor muy grande para la familia. El hermano de tu bisabuelo, que lo maten, lo asesinen, es una cosa muy, muy fuerte. En cuanto lo tiene frente a sí, Dubois golpea a Lafontaine. Luego, arteramente, le entierra un puñal en el corazón, la marca con la que sellaría todos sus crímenes. Para mí, Dubois es un asesino que mató no solamente a mi tío bisabuelo, sino que a varias personas más. Llegó con un laque, con un cuchillo, con un puñal, creo, lo asesinó y lo desarmó, lo masacró. Perpetrado el asesinato, no es mucho lo que Dubois puede robar. Tras revisar a la víctima no encuentra dinero, sí un elegante reloj inglés de oro que esconde entre sus ropas. Clave, lo sabremos después, en el desenlace de esta historia. Finalmente, el asesino desaparece, haciéndose uno con las sombras de la ciudad. El reloj era un reloj inglés, tengo entendido, de bolsillo, que tenía las iniciales de mi tío bisabuelo. Lo usaba mi tío. Y al desaparecer, junto con que murió, bueno, empezaron a buscar y no apareció, nunca más. Creyendo que ha cometido un crimen perfecto, Dubois se marcha a Valparaíso,
seguro de que en el puerto encontrará más ricos a quienes asesinar y robar. Sergio, primera parada, Calle Blanco, pleno corazón financiero de Valparaíso. La hora de salir de la oficina, imagínala. Está Reinaldo Tillman en su oficina cansado, quiere volver a su casa y de repente, casi de las sombras, sale un personaje llamado Émile Dubois y lo está esperando. Sigilosamente lo espera, se acerca a él. Reinaldo Tillman no sospecha nada. ¿Cuál es su modus operandi? De su ropa saca un laquio. ¿Qué es un laquio? Un palo con una bola. Con eso lo aturde. Luego de aturdido, lo remata apuñalándolo con un cuchillo en el corazón. Estamos en la Plaza Aníbal Pinto y acá es donde un caballero norteamericano, dentista de apellido Davis, tenía su oficina, su centro odontológico. Émile Dubois lo espera, intenta hacer el mismo modo operandi de aturdirlo con este laque y no puede aturdirlo porque el hombre es muy corpulento. Y sale corriendo y dice: ¡Hey, deténganlo, deténganlo, me intentó asesinar! La defensa de Émile Dubois es impecable, es notable. Porque cuando a él lo atrapan, él dice: yo también iba persiguiendo al asesino, simplemente que iba primero y por eso me confunden con el real culpable. Dubois escapa por la calle Atahualpa y muchos lo persiguen hasta detenerlo. Entre sus captores está Santiago Santa Cruz, el hombre con el que se volvería a encontrar. Él va a ser su juez. Y empezó una persecución a través de guardias policiales que había en esa época y mucha gente. Dentro de la gente que se sumó al tumulto persiguiendo a Émile Dubois estaba precisamente mi bisabuelo Santiago Santa Cruz, que era el juez. A Dubois se le había acabado la suerte. Y en el banquillo de los acusados terminaría sentado frente al hombre que había sido su captor. Comenzó entonces un largo proceso judicial que concentró por primera vez la atención de medios de toda Latinoamérica en torno a un crimen. Ya en la comisaría, el detenido asegura llamarse Émile Dubois y ser ingeniero en minas. Sin embargo, su clásica astucia ya no le serviría. Esa misma noche se ha encontrado un cuchillo con el que podría haber cometido sus crímenes. Dubois es enviado a prisión y en la cárcel del puerto su caso concentra la atención de todo el país. Muchos se preguntan: ¿es culpable o es inocente? A medida que avanza esta investigación, conozco más cosas de Dubois. De partida que tenía esposa, Úrsula Morales, la cual lo habría acompañado en todas sus correrías. También estaba Alcira, su amante, figura clave en esta historia, una historia con mucho de telenovela. Aquí no faltaba sangre y drama. Esta historia obviamente fue muy bullada y fue muy trascendente tanto públicamente como en la familia. Podríamos decir que Émile Dubois fue de alguna forma el primer asesino en serie que se descubrió y se condenó en Chile. Aquellos crímenes con los cuales se asoció, que al menos fueron 4, fueron crímenes muy bullados. Por lo tanto, el momento en que se descubrió quién había sido el asesino de estas personas, obviamente provocó una conmoción social muy importante. Iniciado el juicio, el francés contó con 2 abogados para su defensa. Uno de ellos, Ramón Sanz, decidió presentar a Dubois como un enajenado mental, no responsable de sus actos. Al enterarse, Dubois montó en cólera y se negó a que leguleyos siguieran defendiéndolo. En la cárcel empezó a estudiar leyes y luego, utilizando sus dotes de actor, se presentó ante el magistrado diciendo que él mismo se defendería. Su primera acción fue alegar que no había pruebas en su contra, y tan equivocado Dubois no estaba. Hasta ahí nada lo incriminaba realmente. En los cuerpos no estaban sus huellas y no había armas de fuego que lo inculparan. Justo cuando la intriga estaba en su clímax, Valparaíso se remeció. En agosto de 1906, un fuerte terremoto 8.2 sacudió al puerto y muchas construcciones se vinieron abajo, incluida la vieja cárcel. La celda de Dubois también se desplomó, pero él, en vez de escapar, permaneció donde lo habían dejado sus captores. Prueba, pensaron muchos, de su inocencia.
Para Dubois todo cambia cuando Elcira Marín, su amante en el puerto, decide testificar en su contra. Elcira estaba celosa porque Dubois siempre había preferido a Úrsula Morales, su esposa, la mujer con la que había llegado desde Colombia. Elcira tiene en sus manos la cabeza de Dubois, el hombre que la había humillado y menospreciado. Lo que se contaba es que cuando Émile Dubois estaba preso, llegaron 2 mujeres a visitarlo. Pero una, enojada por esta situación, le presenta pruebas adicionales al juez. Y el día que se cometió la muerte de La Fontaine, en que había desaparecido su reloj de oro, ella no vio el reloj de oro, pero supo que había ido a una casa de empeño y había vuelto con dinero. Por lo tanto, le pasó al juez la boleta de la casa de empeño, que creo que se llamaba la bolsa de oro. Y se hizo el seguimiento de ese empeño y se logró dar con el reloj que ya había sido rematado y era precisamente el reloj de La Fontaine ligado directamente con Émile Dubois, que había viajado a Santiago en ese día. Finalmente, Dubois fue sentenciado a muerte, aunque solo por el homicidio de un hombre. En los otros casos, no se pudo demostrar su culpabilidad. Contrariado, el francés pidió a un abogado que exigiera el indulto, pero Pedro Montt, el presidente que se inmortalizó en la avenida que lleva su nombre, primero dudó y finalmente lo negó. La muerte de Émile Dubois, desde el punto de vista documental, es el primer caso de un fusilamiento en Chile que quedó documentado en fotografía. Y eso, existen muchos registros respecto al tema, y ustedes pueden darse cuenta cómo fue la serie, digamos, los instantes previos a la muerte de él. A esta distancia se ubicaron en línea y don Émile Dubois estaba instalado al frente, más o menos unos 5 o 7 metros, mirando al pelotón, y de aquí se produjo la muerte. Tras el fusilamiento, el cuerpo de Dubois fue sepultado a costas del Estado en un nicho en Playa Ancha. Increíblemente, de pronto sus restos desaparecieron. Según dicen, los habría arrastrado al mar un poderoso aluvión que destruyó todo un sector del cementerio. Por eso hoy la Nimita es un lugar de memoria o cenotafio, un sitio de recuerdo, de devoción, de súplicas, incluso de deseo. El cuerpo de Émile Dubois desaparece. Desaparece. En un principio fue sepultado en el cuartel Quinto Muralla, que le llamamos nosotros, y cuando cumple el tiempo de los 10 años haber sido sepultado en nicho, y a no solicitar o rescatar los restos de Émile Dubois, pasa a una fosa común que quedaba en el sector costero. Se crea como una nimita para que la gente que venía y preguntaba dónde estaba y no poder darle la respuesta que se habían perdido los restos al caer al mar, se crea esa nimita, y a posterior a eso la gente que le tenía fe y tenía devoción a que cumplía con lo que se le pedía, se va creando ese velatorio a donde la gente lo recuerda. Claro, lo recuerda y le pide. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megago.cl.